En esta hora voy a estar dando lectura de la palabra. Mi predicación se va a concentrar en el libro de Marcos, capítulo 2. Estaré leyendo aproximadamente los versículos del 1 al 8. Y dice así la palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabía ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Y vuelvo a repetir ese versículo 5. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Y tengo por ahí, me gusta también, siempre que estoy trayendo una palabra, me gusta leer algunas versiones. Dice la versión Nueva Traducción Viviente, en el versículo 3. Llegaron 4 hombres cargando a un paralítico en una camilla, y como no podían llevarlo hasta Jesús, debido a la multitud, abrieron un agujero en el techo, encima donde estaba Jesús. Luego bajaron al hombre en la camilla, justo delante de Jesús. Al ver la fe de ellos, Jesús les dijo al paralítico: hijo mío, tus pecados te son perdonados. Aleluya. Padre Santo y Padre bueno, en esta hora voy a presentar la palabra, Padre Celestial, la cual me ha ministrado a mí, Padre Santo, y voy a hacer eco de lo que tú has puesto, Señor Jesús, en mi corazón. Me convierto en un mensajero tuyo, me convierto, Señor Jesús, en un instrumento tuyo. Úsame conforme a tu voluntad, conforme a tu propósito, con cada uno de los hermanos que aquí se encuentren o los que escuchen esta palabra, Padre Celestial. Pase el carbón encendido por mis labios, Padre Celestial. Y que no sea yo, sino que seas tú a través de mí, Padre Santo y Padre bueno. Que no le reste, pero que tampoco le añada lo que ya tú has puesto en mi corazón, Padre Celestial, para traer a esta iglesia. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo te lo pido y te doy gracias. Amén y amén. Dice la palabra: Jesús estaba predicando en una casa. Una multitud dice que llega a Capernaum, ¿verdad? Y me gusta y me atrajo esta palabra porque dice que volvió otra vez, dice regresa, ¿no? En varios días después regresó Jesús a Capernaum. Y rápido se corrió la voz. O sea que ya en este momento, y estamos hablando del segundo capítulo de Marcos, ya en este momento, ya la fama de Jesús ya estaba corriendo en el área, en su área, y ya la gente comenzaba y querían comenzar a escuchar a Dios, a Jesús. Querían escuchar de la palabra, querían aprender, querían, ¿verdad?, ver quién era esta persona que tanto se estaba hablando. Muchos iban a lo mejor por curiosidad, otros porque ya tenían una convicción por lo que escuchaban y estaban convencidos. Quiero, ¿verdad?, destacar que todavía esos son uno de los primeros milagros que Jesús está realizando. Se rumoraba de tal forma que comenzó la gente en esa necesidad de buscar, de recibir, de encontrar a esa persona que ellos estaban esperando, que aún todavía, ¿verdad?, lamentablemente todavía muchos lo esperan allá en Israel. Pero muchos fueron confiando y creyendo. Y quiero traerles algo que mientras ministraba esta palabra, pasando por un momento un poco difícil dentro de mi vida, el Señor me ministraba de tal forma, y una de las cosas que me trajo a mi corazón y me dijo: Manolo, las zonas de confort o las zonas de comodidad son temporeras y no son eternas. ¿Y por qué les quiero traer esto? Porque más adelante van a ir entendiendo por donde los voy a ir trayendo. No nos podemos sentir cómodos en un área
y dar todo por sentado. Creemos, confiamos, tenemos fe, pero si nosotros no nos ponemos en acción, si nosotros no accionamos nuestra fe, dice la palabra que la fe es muerta. Así que, ¿verdad? Estuve en un proceso dentro de mi vida donde el Señor me había premiado, el Señor me había bendecido con un buen trabajo, un trabajo donde se estaba pagando por encima de lo que en el mercado se paga por el trabajo que yo realizaba. Y unos días antes de venir para acá, se acabó el presupuesto, se acabó el trabajo, pero ahí estaba Dios, ahí estaba el Señor Jesús, ahí estaba Dios, esperando que yo confiara en Él. Y desde que recibí la noticia, habían 3 compañeros conmigo que reciben esa misma noticia. Se podía ver en ellos su preocupación, se podía ver en ellos su tristeza. Pero para la gloria y la honra del Señor, tengo que decirles que no porque yo fuera el más fuerte, sino porque esa paz que sobrepasa todo entendimiento en ese momento me cubrió. Y mientras el supervisor que estaba al lado mío me decía, Manolo, tranquilo, estamos aquí, yo me reía, yo sonreía y solamente le decía, yo sé en quien yo confío. Pero mira, te acabas de comprar un vehículo nuevo y estamos preocupados. El Señor fue el que me lo dio y el Señor va a proveer. Amén. Y para muchos a lo mejor dirán, wow, sí lo dices porque no, cuando llegue el momento, porque muchos podemos decir, yo confío en Dios, yo confío en el Señor, yo tengo una fe, sí, hasta el momento en que nos toca. O a lo mejor recibimos una noticia, pero no es hasta en el momento donde llega la situación, donde llega la necesidad. Y ahí donde probamos nosotros si verdaderamente nosotros tenemos una confianza y una fe en el Señor. Amén. Dice, Dios quiere elevarte a otro nivel. Sí, dije bien claro, elevarte a otro nivel. Pero tienes que salir de donde te encuentras. Tienes que dejar esas comodidades, trabajar, tienes que escalar, tienes que romper el techo para que puedas acercarte al Señor. Amén. ¿Qué techo tienes que romper? ¿Qué acción debes de realizar para acercarte a Dios? Vayan pensando ustedes en eso y preséntense delante del Señor y vayan escuchando esta palabra. La primera acción que podemos ver a través de los versos 3 y 5, dice, unos hombres cargando a un paralítico. ¿Se pueden ustedes imaginar todo el trabajo que le costó a estos hombres el poder llevar a esta persona hasta el lugar donde estaba? La palabra no dice cuán lejos llegaron, cuán lejos. Se entiende que tenía que ser cerca del área de ahí de Capernaum. Pero no sé si a algunos les ha tocado el momento o la oportunidad de ayudar a alguien y llevarlo a veces caminando y nosotros siéndoles de apoyo. Y es difícil, imagínense más una persona donde todo su peso está inerte y 4 personas tratando de llevarlo. No sé si a alguno le ha tocado la oportunidad de tener que llevar una carga entre varias personas y hay que llevar un ritmo porque si todos comenzamos a alar a nuestro propio lado, la carga se vuelve más pesada, ¿no? Así que estas personas, primero que nada, debían de tener mucha compasión, debían de tener mucho amor por esta persona, por este paralítico, para llegar, para tomar la acción de llevar a este paralítico, a este amigo, a este ser querido. Y aunque la palabra no dice que eran amigos, aunque la palabra no dice que era un ser querido, pero si nos ponemos a imaginar el esfuerzo que se hace para agarrar a esta persona, llevarla a un lugar donde se sabía ya de momento que ya estaba lleno, que ya había una multitud, dice la palabra, una multitud, y buscar la forma de cómo llegar hasta donde Jesús, ¿verdad? Al punto de atreverse a hacer una abertura, a hacer un hoyo, a romper el techo y poder llevar a esta persona hasta donde Jesús. Si nos ponemos a analizarlo,
debió haber sido un trabajo bastante arduo, ¿no? Cualquiera que fuera el parentesco de estos hombres o con el paralítico, hay que interpretar o decir que este hombre tenían un gran amor por esta persona, sentían un gran deseo de ayudar a este otro hombre y se dispusieron a ayudarlo. Esa fue la primera acción. Hasta el punto de hacer un agujero en el techo, ¿verdad? Como le acababa de decir, y llevarlo y acercarlo al creador del milagro, que era el milagro que más ese paralítico deseaba. Amén. Tanto esas personas como el paralítico, tenemos que decir que estaban llenos de fe. Porque el paralítico, a lo mejor podemos decir, pero el paralítico no le costaba otra. Sí, pero el paralítico lo están cargando, lo están llevando. Y él pudo haber dicho en algún momento dado, no me muevan de aquí, si esto no, para que ustedes me mueven. Pero no, él permitió. Y quién sabe si hasta él fue el que les dijo, yo necesito que ustedes me lleven hasta allá. Para que estas personas se hayan motivado, tiene que haber habido una reacción de parte de esta persona. Pero rápido la palabra habla y nos da la respuesta de Jesús. Y por eso les repetí ahorita, al ver Jesús la fe de estos hombres, todos los que cargaban al hombre, al paralítico, el Señor se maravilla y le dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Luego le ordenó que se levantara, que caminara, que tomara sus cosas y según la palabra fue obediente. El Señor le dio una orden, él obedeció y automáticamente su milagro fue realizado. Amén. Y cuando les dije ahorita que las zonas de confort no son eternas, el Señor nos lleva a una zona de comodidad, a una zona donde nos podemos sentir bien, pero es para que agarremos fuerza, es para que nos motivemos, para que nos preparemos para un próximo nivel. No es para que nos acostumbremos ahí, no es para que echemos raíces, no. El Señor nos lleva hasta ese punto, para prepararnos, en muchos de los casos para que agarremos fuerza, para que agarremos ánimo, para poder enfrentar lo que viene. Amén. Y podrá venir un nivel más alto, pero dentro de ese nivel más alto vienen unas responsabilidades y vienen también unas pruebas y vienen unas cosas que el Señor se encargará de llevarnos. Pero está de nosotros seguir confiando y seguir esperando en el Señor. Amén. ¿Qué podemos ver como significado a través de esto? Dice que nos deja ver y entender claramente la importancia de tener fe, de perseverar y la disposición de hacer lo que sea necesario para buscar a Dios, de hacer lo que sea necesario para acercarnos a Dios y de hacer lo que sea necesario para recibir ya sea tu sanación, tu sanidad, tu salvación, tu milagro o tu bendición. Amén. Así que les quiero dejar este mensaje para que ustedes lo vayan internalizando. Y vuelvo y le hago la pregunta, ¿qué tan dispuestos estamos para hacer que otros lleguen a Dios? ¿Qué tan dispuestos estamos para hacer que otros conozcan al Señor? ¿Qué techo, qué cosas te mantienen alejado de vivir la plenitud en Cristo? Necesitas salir de esa zona, como les dije, de comodidad, para que puedas ver al Señor glorificarse en tu casa, en tu trabajo, en tu familia y en tu vida espiritual. Y les vuelvo y les repito, en tu vida espiritual. A veces nos conformamos con lo que el Señor nos está dando, nos sentimos muy contentos con la bendición del Señor y decimos, me conformo con esto. No, nosotros como cristianos debemos de siempre estar aspirando a una bendición más grande. Amén. Les voy a dar un corto testimonio. Desde muy pequeño, desde que tengo uso de razón, fui criado en el Evangelio. Un padre y una madre que creían en Dios, que nos llevaron, nos inculcaron la palabra y que confiaron en lo que decía la palabra de instruir al niño en su camino
y aun cuando fuere adulto no se va a apartar de Él. Pero aproximadamente ya en una adolescencia o juventud, a los 16 años, comienzan ellos a ver algo diferente. Ya no eran estos niños que iban y adoraban al Señor, no eran estos niños que iban al campo misionero en República Dominicana y que cantaban y adoraban al Señor. No, ya ellos dejaron de ver eso y comienzan a ver todo lo opuesto a lo que ellos enseñaron, todo lo opuesto, todos los valores opuestos a lo que ellos inculcaron. Y comenzamos nosotros a adentrarnos en lo que son los caminos de la calle en Puerto Rico, las drogas, lo que era robar, lo que era, ¿verdad? Todo lo que ofrece el mundo. Y poco a poco esas cosas van gustando, poco a poco esas cosas van atrayendo. Y dentro de lo que te puede vislumbrar de la calle, ese deseo de poder, ese deseo de ostentar bienes, de tener dinero, de sentir esa libertad económica. Gracias a Dios, en mi casa no hacía falta de eso. Pero, como ser humano, esa carne quería sentir ese deseo de tener poder. Amén. Y comenzamos entonces y digo comenzamos porque éramos 3 varones en la casa, nos apartamos completamente del Señor, pero aún así, una madre y un padre continuaron doblando rodillas, creyendo y confiando en las promesas del Señor. Creyendo y confiando que el Señor, la promesa que Él había hecho, la iba a cumplir. Amén. 30 años para que ellos pudieran ver ese milagro realizado. Y dentro de esas decisiones o malas decisiones que tomé en mi juventud, me tocó cumplir 5 años en una cárcel federal, lejos de la familia, lejos, y cuando digo lejos, siempre he vivido en Puerto Rico y automáticamente las cárceles federales pues te trasladan a los Estados Unidos, diferentes estados de los Estados Unidos, y allí mueven a uno, ¿verdad? A través de los estados, de las cárceles donde ellos son, ¿verdad? Los que tienen esa autoridad. Y como dicen, al momento de sentenciarte, usted pasa, José Manuel Reyes Márquez, usted pasa a ser desde el momento de ahora propiedad del Buró Federal de Prisiones de los Estados Unidos. Usted pasa a ser propiedad. Y eso a mí siempre me chocaba. Usted es propiedad. Al punto de que si te hacías alguna marca, algún tatuaje, y ellos se daban cuenta, usted está mutilando, usted está destruyendo la propiedad del BOP o del Buró Federal de Prisiones. Durante ese tiempo tuve unas falsas amistades, personas que se quisieron infiltrar como amigos y a la hora de la verdad tenían otros intereses. Y esos intereses, pues al ver que esos intereses no daban el fruto que ellos querían, intentaron hasta contra mi vida. Dentro de un café trataron de echar un vidrio molido para la gloria y la honra del Señor. En aquel momento no lo veía así, ahora sí digo que fue para la gloria y la honra del Señor, que la persona no logró titularlo de la forma correspondiente y que en el momento en que yo voy a beber esa taza, porque era un vaso grande de café, yo siempre compartía con las personas que veía. Y en ese momento fui y le llevé a otro puertorriqueño que acababa de llegar allá y le digo, bebe ahí. Y cuando él está tratando de beber, él siente todos esos vidrios en la boca y los comienza a expulsar. Y yo le dije, eso es azúcar que no se ha disuelto, eso es, vuelve, bebe, tranquilo. Y él vuelve otra vez y cuando se da otro trago más de café, me dice, no, esto no es azúcar. Y cuando él lo expulsa y lo pone en mi mano, que yo me doy cuenta de lo que tenía, que era vidrio, rápidamente me di cuenta de quién era el que había hecho, ¿verdad? Y le di un rewind de lo que sucedió, le di un retroceso dentro de todo ese panorama y pude rápido entender. En ese momento yo me creía que yo era el más grande. Yo pude detectar lo que hicieron conmigo porque en ese momento estábamos ciegos, en ese momento vivíamos creyéndonos que verdaderamente, como decimos en Puerto Rico, nos estábamos viviendo esa película y nos creíamos que nosotros éramos los más grandes y que nosotros teníamos ese poder y se nos había olvidado que desde pequeños nos enseñaron que había uno que verdaderamente era quien tenía el control y quien tenía el poder sobre nuestras vidas.
Amén. Salí de la cárcel, continué llevando una vida, ¿verdad?, que no le agradaba al Señor. Y dentro de esa cárcel conocí amistades. Y el Señor es tan grande en su misericordia que después de mucho tiempo vuelvo a encontrarme una persona que había sido una amistad dentro de la cárcel. Ya esta persona le servía al Señor. Y esta persona comienza a enviarme por WhatsApp textos diarios de la palabra del Señor. Y yo en ese momento yo había perdido un trabajo que era en gobierno donde pagaban muy bien en aquel momento. Y comencé a perder todo. Perdí familia, perdí mis hijos. En aquel momento lo había perdido todo. Tenía una persona, la que es mi esposa ahora, para la gloria y la honra del Señor, que fue la única persona que se quedó a mi lado. Obviamente mi mamá, ¿verdad?, que estaba ahí, estuvo siempre fiel ahí. De ahí comencé a perderlo todo, a ver cómo todo se derrumba y caigo en una depresión. Una depresión que solamente Manolo la conocía, porque cuando estaba solo era donde yo sentía y sabía que estaba sumido en una depresión. Pero cuando llegaba la gente, llegaba la que es mi esposa ahora, en aquel momento era mi compañera, o cuando estaba frente a mi madre, no pasaba nada. Pero esta persona siguió enviando mensajes. Esta persona comenzó a romper el techo de José Manuel Reyes. Comenzó a romper ese techo y en un momento dado pasaron 2 días y no recibo mensajes de él. Y le escribí rápido y le dije, no dejes de enviarme estos mensajes. Esta persona me llama, comenzamos a hablar. Yo veía en sus redes sociales, yo veía en la foto de perfil de WhatsApp que él estaba como una foto que tenía donde se veía él en un altar. Y uno criado en el Evangelio y uno sabe identificar eso rápido. Y comenzó a surgir en mí esa, podemos decir en aquel momento, como ese deseo, ese tipo de, vamos a decir, no quiero decir envidia, pero ese deseo de poder experimentar lo que yo estaba viendo en esa foto que él poseía. Esa paz, esa tranquilidad, eso que se podía poder ver a través de esa foto. Y comencé a decirle, Señor, yo quiero eso mismo que tiene él. Yo quiero eso mismo que tiene él. Y él... en esa conversación comenzamos a hablarle y me dice, si no me quieres acompañar a mi iglesia, busca este domingo una iglesia, pero busca, no dejes que pase un día más sin que tú vayas y experimentes un encuentro con el Señor. Y aunque yo había sido criado en el Evangelio, este encuentro personal con el Señor, ya de uno adulto, ya de uno consciente, no lo había tenido. Rápido que terminé de enganchar, me comuniqué con mi señora madre y le digo, mamá, próximo domingo, ¿tú vas para la iglesia? ¿Por qué me pregunta? Yo quiero ir contigo. Ella automáticamente dijo, claro. Si no tenía planes de ir, en ese momento los planes cambiaron y ella dijo, vamos para la iglesia. En Puerto Rico, pues para aquel tiempo yo me sumí dentro de la droga, entre ellas pues era lo que le llaman ahora el famoso cannabis medicinal, ¿verdad?, la marihuana, con una dependencia grande. Ninguna de las otras drogas, las que todo el mundo puede pensar por ahí, eso no, y muchos dicen, no, eso no hace nada. Sí, esa droga que para muchos dice que no, yo les puedo decir que yo sí me vi sumido dentro de esa droga, donde necesitaba 24 horas, hasta durmiendo. Me despertaba de madrugada y yo tenía que tener un pedazo para yo poder ingerirla, poderla fumar, para yo poderme sentir tranquilo. Mentiras del diablo, porque eso era lo que te hace sentir, pero verdaderamente pude adquirir una licencia en Puerto Rico que me autorizaba a yo poderla utilizar y que las leyes no intervinieran conmigo, pero aún así yo no encontraba esa paz, aún así ese vacío continuaba ahí. Y ese domingo en la mañana salgo para la iglesia, pero antes de ir a la iglesia, mi hija menor me dice, papá, yo necesito que me compres un desayuno en McDonald's. Y yo arranco para McDonald's, compro el desayuno y en ese transcurso, en mi carro era donde yo tenía todo eso, pues ingerí mi droga y comienza el enemigo
atacarte. Y comienza el enemigo, ¿cómo tú vas a ir así? Mira, pero tú no te abochornas, tú no te da vergüenza el tú llegar a la iglesia así. Pero ya yo sentía el deseo de poder experimentar lo que mi amigo en esa foto yo podía percibir. Y llegué a la iglesia y recuerdo que en aquel momento me había puesto unos zapatos, los zapatos me los había puesto sin media. Yo sentía que yo estaba bien a la moda, pero el enemigo comienza a atacarme y a decirme, tú no te da vergüenza, mira cómo tú vienes vestido, sin media. Era un ataque constante desde que decidí hacerlo. Él empieza a atacarle. Y yo recuerdo que yo escondía los pies debajo del asiento de las bancas de la iglesia porque sentía vergüenza. Se termina la escuela bíblica en la mañana, el pastor da su palabra y yo decía dentro de mí, no van a hacer el llamado, no, nadie va a pedir si alguien quiere orar. Y en ese momento se acerca, en aquel momento no era pastor, ahora es nuestro pastor Carlos Moreno. Se acerca a mi lado y me dice, ¿tú quieres entregarle tu corazón a Dios? Hermano, fue como en aquel momento, como aquel paralítico que lo llevan hasta allí y le preguntan, ¿tú quieres el milagro? La contestación de ese paralítico tiene que haber sido, pues claro que yo quiero el milagro. Amén. En ese momento yo sentí como si yo me estuviera hundiendo y me estén tirando un salvavidas. Yo me sentía bien lejos, yo escuchaba la voz del pastor en ese momento decirme, ¿tú quieres aceptar? Y yo recuerdo que con esa desesperación yo le dije que sí, con una desesperación grande. Yo anhelaba ese momento de poderme sentir que yo estaba a salvo. Yo tenía en ese momento, aunque no estaba consciente de lo que, ¿verdad?, significaba esa fe, pero sí tenía esa fe. Tenía la fe de que lo que se me había enseñado cuando pequeño, yo lo podía experimentar, lo que esta otra persona tenía en foto. Y yo sabía que a través de Dios, a través de ese paso de fe, yo podía entonces experimentar mi milagro, yo podía experimentar mi salvación. Amén. Para la gloria y la honra del Señor, se cumplen 7 años de ese momento de salvación, de entregarle mi corazón al Señor, y el Señor permanece trabajando día a día conmigo. Para la gloria y la honra del Señor lo digo. Momentos fáciles, momentos difíciles, momentos de tristeza, momentos de gozo. Pero de la misma forma en que este amigo rompe el techo para que yo pueda llegar hasta donde Dios, mis actitudes, mi testimonio, mi forma de vivir, logré darle el acceso a mi esposa para que conociera al Señor. Logré darle acceso a mi hija para que conociera al Señor y le entregara su corazón. Para la gloria y la honra del Señor, ambos le sirven, ambos se congregan conmigo en la iglesia. Amén. 30 años después, aproximadamente 30 años después de esas oraciones, 30 años mi madre duró confiando y esperando en que el Señor iba a cumplir, confiando en la promesa, en su palabra que dice que Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, que si Él lo prometió, Él lo va a cumplir. Amén. Lo que quiero llevarles, no nos conformemos, no nos quedemos en ese lugar, tenemos que movernos, tenemos que romper el techo que sea necesario para que nuestra bendición, para que la bendición que usted tiene le pueda llegar a los suyos, le pueda llegar a ese amigo, le pueda llegar en el trabajo, le pueda llegar a su padre, a su madre, a su esposa, a su hermano. Amén. Romper el techo para que ese milagro que usted está esperando se dé. Poder acercarse hasta donde Dios, poderse acercar al Señor y que el Señor te diga, tu fe te ha sanado, tu fe te ha salvado, levántate. Que el Señor te diga, por tu fe, recibe tu milagro, recibe tu bendición. Amén. En esta hora, no sé si hay alguno aquí que no conoce al Señor. Quiero hacerle un llamado a que si no te has dado esa oportunidad de entregarle tu corazón al Señor, esta es la oportunidad.
para que comiences a experimentar una vida dentro del Señor. Que entre altas y bajas, entre momentos buenos de gozo, de alegría, también momentos de tristeza, momentos de dolor, amén. Pero el Señor ha estado ahí. El Señor en todo momento lo he visto, en todo momento. Y esa paz de la cual les comenté hace unos minutos atrás, la he experimentado en muchas ocasiones. Mi hermano mayor fue asesinado en un intercambio de balas de diferentes personas del bajo mundo en Puerto Rico. Él no tenía nada que ver en aquel momento, una persona que siempre trabajó, que siempre, aunque no le servía al Señor, pero siempre una persona de hacer las cosas correctas. Y entre ese intercambio de balas, una bala cruzó por el cristal y una bala le impactó en el cerebro y automáticamente pues él quedó ahí, ¿verdad? Muerto. Y mientras yo estaba frente a ese cadáver en esa funeraria y yo veía a mi sobrino, yo veía a mi mamá, yo veía a diferentes personas llorar frente a ese cadáver y yo frente ahí como si no sintiera nada. Y llegó el momento en que le digo, Señor, para ese entonces tenía aproximadamente como un año que me había reconciliado, convertido, le había entregado mi corazón al Señor. Dios, es mi hermano, ¿por qué no siento nada? ¿Por qué no lloro? Y automáticamente la palabra redarguye dice, porque la paz que sobrepasa todo entendimiento está contigo. Amén. Y rápido pude entenderlo y rápido pude ver, el enemigo se intentó de muchas formas, envió personas a mi casa y me decían, sabemos quiénes son, sabemos dónde están, vamos para allá. Y mi contestación siempre fue, en la que yo estoy, en el paso que yo acabo de dar, yo no viro para atrás. Amén. En el paso que yo estoy, yo no quiero volver a esa vida. Díganle a esa persona, si ustedes saben quién es, si saben dónde está, díganle que de mi parte lo perdono. Díganle que allá arriba hay un Dios y que es Él al quien yo le entrego que se encargue de hacer justicia. Amén. Así que para la gloria y la honra del Señor, estamos aquí sirviendo al Señor. Y quiero una vez más extenderle, si hay alguno que no conoce al Señor, es la oportunidad. De igual forma, le voy a pedir que se pongan de pie y les voy a pedir que ustedes ahí donde están, mediten qué techo necesitan ustedes romper, qué acción necesitan ustedes comenzar a tomar para que ese milagro, para que esa bendición llegue hasta donde ustedes. Aleluya, para que podamos ser testigos una vez más de la gloria de Dios, porque nuestro Señor, al Dios que le servimos, es un Dios grande, es un Dios poderoso. Amén. Así que ustedes lo conocen, el Señor lo conoce. Dice la palabra que tan siquiera nosotros todavía no tenemos esa petición en nuestras mentes y el Señor la conoce. Amén. Así que en esta hora voy a pedir que ustedes conmigo eleven una oración. Padre Santo y Padre bueno, en esta hora, Padre Celestial, nos presentamos ante ti, Señor, y te pedimos, Dios, aleluya, que seas tú trabajando con cada uno de nosotros. Danos las fuerzas, danos la valentía, danos el deseo, Señor Jesús, de comenzar a movernos, de comenzar a accionar conforme a lo que tú has dicho, Padre Celestial, conforme a lo que tú has prometido, Señor, aleluya. Y si hay algo, Padre Celestial, que está menguando nuestra fe, si hay algo, Padre Santo y Padre bueno, que no nos permite, Señor Jesús, o no nos está dejando poner esa fe en acción, Padre Santo, te pido que tú lo quites, Padre Celestial. Te pido, Señor Jesús, que nos ayudes a identificar qué es eso que no nos está dejando movernos, qué es eso donde nos encontramos, en qué zona de confort nos encontramos, Padre Celestial, para poder identificarlo y para poder tomar acción, Padre Santo, y poder caminar conforme a lo que tú has dicho, conforme a lo que tú has prometido, Padre Celestial, aleluya. Y no importando lo que veamos, Padre Celestial, podamos tener esa fe, la misma fe que tuvieron estos 4 hombres, la misma fe que tuvo ese paralítico, de poder llegar delante de ti, Señor Jesús,
y poder ver tu gloria una vez más manifestarse. Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo, te presento a cada uno de los hermanos que están aquí, Señor. Tú los conoces, Padre Celestial. Y aunque yo los conozca de vista, Padre Santo, pero tú conoces cada necesidad, tú conoces cada corazón, Señor. Y te pido en esta hora, mi Dios amado, que tú, Padre Celestial, comiences a obrar en la vida de cada uno de ellos, Padre Santo y Padre bueno. Que tu gloria una vez más sea manifestada de forma individual en la vida de cada uno de ellos. Que tu gloria, Señor, dentro de esta iglesia sea manifestada de forma especial. Y que todos los que están de afuera puedan ver, aleluya, tu gloria manifestándose en cada uno de ellos, tu gloria manifestándose en esta tu casa, Padre Celestial, y que de la misma forma, Señor Jesús, nuestro caminar, Señor, nuestra forma de, nuestro testimonio, Padre Santo, provoque el que otros techos se rompan para que puedan llegar hasta donde ti, Señor. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo, Padre, recibe, Padre Celestial, cada una de estas peticiones, Señor Jesús. Recibe cada una de estas necesidades, Padre Santo, y obra conforme a tu voluntad, conforme a tu propósito. Pero mientras esperamos, Padre Celestial, ayúdanos y permítenos sentir esa paz que sobrepase todo entendimiento, Señor Jesús. Que no importando lo que veamos, esa paz nos colme, esa paz nos llene, Padre Celestial, y nos anime a seguir esperando y a seguir confiando en que veremos nuestro milagro, en que veremos nuestra bendición. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo, tuya es la gloria, tuya es la honra, Padre. Te damos gracias, Señor. Amén y amén.